Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Saludo a nuestro hermano procurador y procuradores que visitan, que acompañan este seminario internacional de desarrollo económico y defensa legal del Estado, asambleístas departamentales y nacionales, a los miembros del órgano judicial, los movimientos sociales, autoridades. Y siento que hay muchas nuevas generaciones presentes acá, miembros de las Fuerzas Armadas, a todas y a todos. Saludo la breve explicación de la historia de Bolivia. Yo venía acá para escuchar las conclusiones del evento, qué recomendaciones, qué sugerencias de los asistentes en esta llamada defensa legal del Estado. De esta clase de eventos siempre aprendo bastante. Para mí es una oportunidad para entender cuáles son las experiencias de otros países, pero comentarles, aprovechando autoridades internacionales como también a las nuevas generaciones. El 2006, ¿cómo encontramos Bolivia? Bolivia no era república. Malamente nos hacían creer que era república. Cuando quería consolidarlo Andrés Santa Cruz Calahumana como república, ha habido un golpe de Estado. Bolivia era un Estado golpista, militares y civiles. Si había un Estado golpista, era un Estado sin clases. Si algo de clase tenía, justamente pequeños grupos oligárquicos, era su clase. Ese Estado colonial desconocía a todos los bolivianos y bolivianas. No sé si aquí los miembros de las Fuerzas Armadas, algunos han ido a pasar clases en Comando Sur. Allí que les enseñaba a las Fuerzas Armadas que el enemigo interno de las Fuerzas Armadas son los indígenas, son los obreros, es la Central Obrera Boliviana. Un Estado aparente, como decía Álvaro García Linera, con autoridades impostores, que nunca había legitimidad en la representación política para administrar Bolivia. Razón en algunos tiempos, estaba revisando algo de historia, el año 1959, hermanas y hermanos jóvenes, revisan la historia. Estados Unidos, mediante la embajada de Estados Unidos acá en Bolivia, ha decidido la extinción, la eliminación de Bolivia. ¿Y con qué argumento? Decía, tanta plata hemos gastado y no podemos resolver problemas de Bolivia. Entonces hay que eliminar y todos los países vecinos se repartan con sus propios problemas. Y en esta gestión revisé algunos documentos, como digamos al gobierno, no, hay que dividir entonces Bolivia. La división, la separación, que desde aquí algunas autoridades gritaban independencia, eso venían desde Estados Unidos. Entonces ese Estado colonial, ese Estado golpista, ¿qué futuro daba, no?, a las nuevas generaciones? Todavía tengo información. Algunos grupos, o como tal vez como Estado, siguen pensando desde Estados Unidos que Bolivia es una zona amazónica bajo el cuidado de Estados Unidos. Esa es la mentalidad colonial. Pero en los últimos tiempos, porque hablaba Héctor, tiempos neoliberales, ¿quién nos decía? Y está escrito, decía, al Estado hay que achicarlo. El Estado no sabe administrar, hay que potenciar al privado.
A eso hemos combatido esta generación, el llamado neoliberalismo, que desconocía totalmente a los pueblos indígenas, obreros, y si aprobaban normas así de privatización, mal llamado la capitalización, era con estado de sitio, era enfrentando las huelgas, paros, confinamientos. Ayer estaba un municipio llamado, recordando, San Pedro de Quemes, pequeño municipio del departamento de Potosí, en la frontera con Chile. Yo preguntaba a los originarios, ¿por qué se llama San Antonio de Quemes? Mira, después de esta invasión, después de quitarnos el mar, los chilenos seguían avanzando, iban quemando las chozas, las comunidades ahí, y se quedaron como San Pedro de Quemes. Pero yo sabía por historia que había llamado canchas blancas. No quiero preguntar a los militares que están, ¿dónde está Canchas Blancas? Es parte de la historia. Y yo preguntaba, por aquí es Canchas Blancas, me pregunto a los compañeros en San Pedro de Quemes, me dice, de ese cerro, ahí atrásito está. Preguntaba si algún bofedal, sí hay un bofedal, algo de agua. Y saben, en noviembre de 1879, los chilenos seguían avanzando, y el movimiento indígena advirtió a los comandantes que estaban ahí defendiendo, evitando la invasión. Y cuando pernoctaron los chilenos con sus caballos, con armamento, con su alimento, bajo la dirección del movimiento indígena planificaron una emboscada a los chilenos. Dos coroneles con sus soldados y el movimiento indígena se fueron a asaltar, a defender el territorio. Y ese momento han sido derrotados los chilenos, dejaron los caballos, los alimentos, los armamentos, se escaparon y nunca más volvieron o intentaron nuevamente continuar la invasión. Aquí viene la cosa. El comandante, dos coroneles, habían sido tarijeños. Los dos coroneles del ejército, después de que derrotaron o frenaron la invasión, ¿qué les dijo? Soldaditos indiacitos, ustedes salvaron Potosí y salvaron la patria. Mensaje, después de que frenaron. Yo solamente me imagino, si no hubiera sido el movimiento indígena, que hubiera advertido, las Fuerzas Armadas evidentemente estaban combatiendo. No sé cuántos miles de soldados han muerto, a veces de hambre, por falta de atención, durante esa lucha, porque duraron años, ¿no? Mira, si no hubiera sido el movimiento indígena, tal vez el Salar de Uyuni, ya hubiera sido los chilenos, así como Atacama de los chilenos, porque Atacama era de los bolivianos. Pero ese Estado nunca tomó en cuenta a los verdaderos dueños originarios milenarios. Todos somos originarios, pero unos son milenarios. Nunca tomó en cuenta, nunca tuvieron, no dieron importancia. Ese es el Estado que teníamos. Ese Estado, yo diría, cuando llegamos al gobierno, en todos los rubros era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de América, antes llamada Viayala. Y eso lo que puedo comentarles, qué tan importante había sido unirnos. Aquí un poquito, no quiero que se sientan mal algunos compañeros, todos tienen derecho a ser procapitalistas, proimperialistas, un derecho por constitución, pero nuestra experiencia como movimientos sociales, ¿qué hicimos para cambiar Bolivia? Que hemos pasado de la lucha sindical, de la lucha social a una lucha electoral, recuperando los principios que nos dejaron nuestros antepasados durante la lucha por la fundación de la mal llamada República. Porque quienes se movilizaron en guerrilleros de la independencia, ahora hablar de guerrilla es
satanizar, pero aquí los guerrilleros de la independencia, pues defendieron la patria, derrotaron a españoles para fundar la república, mal llamado república, porque no, repito nuevamente, para mí nunca ha habido república, dejo para el debate, para algunos politólogos, sociólogos, abogados, de verdad, desde un punto de vista personal, nunca ha habido república. Yo me acuerdo de niño, cuando marchaba los profesores me enseñaban, me hacían gritar 5 de agosto, 6 de agosto, gloria a los guerrilleros de la independencia. No entendía nada, pero me hacían gritar y gritaba. Así se marchaban los actos cívicos. Pero esos guerrilleros de la independencia enfrentaron al colonialismo interno y externo. Ahí nos dejaron los principios. Ahí están los principios. Que los valores vienen justamente yo diría, en mi vivencia del movimiento indígena, ahora que gracias a nuestros movimientos sociales, gracias a nuestro proceso, el Amazúa, Amayuya, Amaquella, reconocido por las Naciones Unidas, gracias también a nuestro embajador ante las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo podemos entender, compañeras y compañeros, esta unidad con algunos profesionales? Yo no conocía tanto a Sacha Llorente cuando empezamos con el instrumento político. Poco participaba en las marchas por los derechos humanos. Aquí el ex asambleísta, ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Cochabamba, nos marchaba, apoyaba, después me abandonó. Espero que vuelva a su camino, doctor Víctor Gutiérrez, haciendo nuestro candidato. Yo quiero decir a las nuevas generaciones, conseguir candidato en la ciudad de Cochabamba, costaba, nadie quería ser candidato. No sé cómo hemos rogado al doctor Víctor Gutiérrez que sea nuestro candidato a la alcaldía, nos aceptó, aunque sabíamos que íbamos a perder, pero estábamos empezando, era importante la presencia. Entonces, que me acuerdo, compañeros, que hemos gestado un movimiento político, no solamente es para el movimiento obrero, ni para el movimiento campesino, sino para una liberación del pueblo boliviano. Les recuerdo también, y quiero decir a algunos sectores sociales, que algún sector social de verdad se plantea no solamente una reivindicación de carácter sectorial ni regional, sino una reivindicación de carácter nacional, defendiendo la dignidad, la soberanía, ha sido tan importante. Porque saben ustedes que la base militar de Estados Unidos estaba en Trópico de Cochabamba. Ahora recién me informo, en Estados Unidos también se llama fiscales de Estados Unidos, 4 o 5 veces visitó al aeropuerto de Chimoré, a ese aeropuerto de Chimoré, queridos jóvenes. Si no tienes permiso de la embajada, no puedes entrar al aeropuerto de Chimoré. El expresidente, vicepresidente, pero de presidente interino, Víctor Hugo Cárdenas, cuando Gonzalo Sáenz Lozada viajó al exterior, había agarrado una avioneta, quería visitar Chimoré, y no ha podido aterrizar porque no había pedido permiso a la embajada de Estados Unidos. Se ha dado la vuelta a Chimoré, se vino a aterrizar a Cochabamba, y está en los periódicos, en periódico Tiempos. Yo también de Tiempos me he informado, y mi experiencia vivida, cuando Carlos Mesa trabajaba como periodista en PAT, creo era el 2000, tenía un bloqueo de una semana, 2 semanas o 3 semanas, creo era el bloqueo de caminos, y Carlos Mesa me llama, señor Evo Morales, me dice, quiero que vengas a mi programa, quiero que expliques por qué el bloqueo de caminos. Yo dije, estoy bloqueado, yo también, el bloqueador bloqueado. De Villatunaria hacia Cochabamba bloqueado, hacia el aeropuerto bloqueado, Chimoré, ¿cómo podía llegar al aeropuerto? Estoy bloqueado, no voy a poder, quiero venir, pero no puedo llegar. Y me dice, te va a mandar avioneta, pero igual, no vas a levantar el bloqueo para que yo me venga al aeropuerto, está bloqueado. Un poco
vi cómo podía llegar al aeropuerto. Tenía que ir mal por Villa 14, por las sendas. Pero Carlos Mesa me dice, presidente, ya va a venir la avioneta. Ya he pedido permiso a la embajada para que la avioneta entre a Chimoré y que traiga a La Paz. Carlos Mesa me dice textualmente por teléfono. Bueno, yo sigue, bueno, con esa confianza, ¿no? Por las sendas, lamentablemente pasar por el río, se plantó el carro y me llamó de paso. Ya no me acuerdo, creo que le dije, ahora mándeme pues helicópteros norteamericanos para que me recojan de ese lugar, para llegar al aeropuerto y venir a la entrevista, pero no se pudo y ya no ha habido entrevista. Solo les comento cómo Bolivia en tiempos neoliberales, antes también estaba gobernado por Estados Unidos. Y yo agradezco también a mis padres que me mandaron al cuartel el año 1978 y mis instructores me dijeron, ningún extranjero armado y uniformado puede estar en Bolivia, salvo que tuvieran temporalmente con autorización del Congreso. Ese me enseñaron, ese me grabé. Y cuando yo veía en Chimoré, llamado DEA de Estados Unidos, uniformados, armados, que no tenían permiso del Congreso, pero no solamente estaban ahí, sino mandaban a las Fuerzas Armadas, mandaban a la Policía Nacional. A la entrada de Cochabamba, Chapare, estaban todas las trancas, controlando, pinchando con sus agujones, destrozando fruta. De impotencia, ¿qué hacíamos? Solo quedarnos, murmurar algo, protestar. Esa era la situación. Y cuando era diputado, todavía seguía la DEA, y yo venía ahí, saliendo, y uno de la DEA en la tranca me frenaron. Déjeme, contrólese, revise, no va a ser, soy diputado. Me enojé. Vayan a controlar su país, aquí no van a molestar. Yo estaba al lado del chofer, finalmente saqué al chofer, yo me agarré a manejar, estaba rompiendo, estaba arrancando y se paró delante de mí. Tampoco podía pisar. Claro. Entonces, finalmente, llamaba enojado, furioso. Bueno, ¿con quién se comunicaría? Lo dice, ya, siga, levantó y me vine. Y les comento una anécdota. Aquí, bueno, trabajamos ahí, Julio Alem, ¿no? Con pinta de un norteamericano, Carlos Valderrama, trabajaba. Una vez yo estaba esperando un carro en Sacaba para irme al Chapare, pero amigos aparecieron, quieren ser medio gringuitos, cochabambinos, ¿no? Me dice, Evo, ¿qué estás haciendo? Estoy de Cochabamba. Ah, les llevo. Bueno, me subí y fui con él rumbo al Chapare. Parado en la tranca, la policía, dando parte. Pensaban que eran de la DEA, no eran DEA, no eran norteamericanos, eran gringos cochabambinos. Se confundieron. Hasta ese extremo se ha llegado acá. No he hecho la culpa a la policía, pero había instrucción política, decisión política, que tiene que rendir honores a los norteamericanos. Hermanas y hermanos, yo diría, ahí nace más conciencia, si no es antiimperialista, anticapitalista, pero conciencia nacionalista. Ahí nace conciencia de soberanía, ahí nace conciencia de dignidad. ¿Cómo extranjeros van a venir a mandarnos acá sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico? ¿Qué lucha contra el narcotráfico? El narcotráfico es un pretexto para que Estados tenga mayor control geopolítico, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Para algunas regiones, terrorismo. Para algunas regiones, narcotráfico. Ahora están usando los derechos humanos. ¿Qué moral tiene para hablar de los derechos humanos, sea OTAN o todo? Esa telaraña del imperio que representa el sistema capitalista. Entonces,
Claro, yo me acuerdo de la masacre de Villa Tunari, creo que Víctor, la compañera, sabe muy bien esta historia. Que la ley 1008, mira, yo me acuerdo que nos informaron que van a aprobar una ley 1008, una ley contra la coca, contra el narcotráfico. Pedíamos, queremos hacer ese anteproyecto de ley. Aquí teníamos diputados de la ADN, creo, un tal Camacho, un tal, bueno, Camacho me acuerdo, de la ADN. Tienes que buscar para tener ese proyecto de ley. Viajé hasta el Congreso para conocer esa ley. Y uno de ellos, diputados cochabambinos de la ADN, me dice: señor Evo Morales, la ley está en inglés, cuando vamos a traducir te vamos a dar la ley. Así ha sido, porque nos preocupaba. ¿Por qué? Porque nos decían que la ley es el proyecto, anteproyecto de ley, que van a erradicar la coca usando agentes químicos, herbicida, fungicida, como se llaman los agentes químicos, que ya habían probado, habían experimentado en Agrigento A, B, ¿no? Los compañeros están aquí del trópico, ya habían experimentado. Entonces ya con ese experimento querían aprobar para usar y erradicar el cultivo de coca. Entonces las leyes llegaban en inglés, lo que hacía el Congreso es traducirlos y aprobarlos. En esas marchas, en esa masacre de Villa Tunari, porque contra esa ley estuvo en huelga de hambre en La Paz, aquí unos meses movilizados. Finalmente los dirigentes, porque yo era dirigente de una central, no era dirigente de la federación, decidieron irse al Chapare a la toma de instituciones, ¿no? Los dirigentes de base con nuestra tropa, así como los soldados. Debido a masacre en Villa Tunari, y hay, claro, con la fuerza sindical, el cuartel de Humapar dominamos muy bien, aunque ha habido 1 o 2 muertos a bala, pero viene la reacción. En helicópteros de Estados Unidos, disparándonos por tierra y hay filmaciones. Yo estaba compañera del trópico en la sede de la federación, yo veo de Estados Unidos ráfagas disparando, también hay que escapar, ¿no? Estos temas, quiero decirles, nos ha causado mayor reacción. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí ya no solo es defender la coca, los derechos humanos, ya no solamente es defender otros intereses, sino es defender la soberanía, la dignidad del pueblo boliviano. Que dejamos de defender solo la coca, por una cuestión cultural, sino va mucho más allá. Y nuestro debate era, yo me acuerdo siempre, el tema coca es solo un tema cultural, es un tema social o es un tema netamente político. Y nuestros debates en la OCAN llegamos, ese tema de la coca no solo es un tema cultural, ni social, ni económico. Por encima, lo social, cultural, económico es un tema netamente político. Entonces hay que prepararse pues a una lucha electoral. Y ahí viene esta lucha electoral. ¿Qué hacemos? Que seguramente cuesta plata, organizar, estructurar un partido. Mejor que el mismo sindicato sea el partido. La lucha sindical a la lucha electoral. Y ahí viene este instrumento político, y lo que comenta el compañero Héctor, que muy pocos profesionales, muy pocos economistas, abogados se sumaron, solo con la fuerza sindical, para cambiar lo que cambiamos ahora. Y llegando al gobierno, mediante una asamblea constituyente, imagínense, recién hemos creado la Procuraduría. Queridos estudiantes, jóvenes, Bolivia ha sido el último país en crear su Procuraduría, último país de Sudamérica. Claro, como tenemos el Estado al servicio de otras potencias, ¿para qué necesitaba Procuraduría que defienda los intereses del país? Patrimonio no necesitaba Procuraduría, ¿no?
Entonces, si tenemos ahora Procuraduría, es justamente gracias a la lucha de los movimientos sociales de Bolivia. Pero también quiero decirles, cuando hablaban de seguridad jurídica, ¿para qué era seguridad jurídica? Para someter al Estado y que el Estado se someta a las transnacionales. Para eso querían seguridad jurídica. No había seguridad jurídica para la vida ni para la patria. No había seguridad jurídica para Bolivia. Seguridad jurídica para saquear sus recursos naturales de Bolivia. Para eso es seguridad jurídica. Y tengo discrepancia con algunos abogados todavía siguen hablando de seguridad jurídica. Si fuera seguridad jurídica, es no cambiar las leyes, someterse a las leyes, nunca hubieran habido las nacionalizaciones. Les comento de dos empresas. Cuando llegamos al gobierno, Transredes, que era dueño de todos los ductos de Bolivia. Yo quiero decirles que ministros, que autoridades no querían la nacionalización. Pero Transredes estaba financiando a mis opositores, aunque yo me reuní con Transredes, me pidió una reunión. Y cuando me reuní, me pidió que el Estado, que el gobierno debería garantizar $100 millones de crédito. ¿Y para qué los $100 millones de crédito? Para ejecutar GCC, Gas Carrasco Cochabamba, que era un proyecto para que no falte gas. Yo solo pensaba, ¿cómo el Estado tiene que garantizar el crédito a una transnacional? Y eran dos empresas, ¿no? Transredes, una era norteamericana, otra inglesa. No me acuerdo un nombre muy raro en términos ingleses, no puedo pronunciar además de eso. Pero era inglesa o otra norteamericana, ¿no? Quiero decirles, desde el movimiento campesino indígena originaria, cuando se habla de empresa, nosotros pensamos, tal vez es nuestro complejo, pensamos que la empresa carga plata, tiene mucha plata. Ahora llegando a la presidencia me doy cuenta, hay empresas, solamente en papel no tienen nada. Empresas constructoras ni carretilla tienen para construir, pero legalmente son empresas. Se adjudican y después subcontratan a otros trabajadores. Bueno, así había sido, no sabía esta situación. Entonces, ¿cómo una empresa norteamericana con socio inglesa me va a pedir $100 millones de crédito para que pueda ejecutarse GCC? Escuché, pero cuando nos damos cuenta que nos estaban conspirando, aunque algún ministro, algún abogado se oponga, fuera, nacionalizamos y ahora hay que ejecutar como Estado pues GCC. Y saben